Un saludo para todas, para todos. Es un gusto nuevamente encontrarnos en una tertulia más para crecer juntos con Eti. Hoy con un tema tan especial como es este encuentro maravilloso que hubo entre Eti Gilesum y Edith Stein y todo lo que allí podemos derivar como reflexión. Nuestro invitado conferencista del día de hoy es Anderson Santos, filósofo de la Pontificia Universidad Javeriana. Con él los dejo en este rato de encuentro que nos va a compartir y profundizar sobre esta estrecha relación y este cruce de miradas entre estas dos mujeres. Anderson, adelante, bienvenido. Buenas tardes para todos, qué placer acompañarlos en esta tarde en nuestra tertulia para crecer con Eti. Sin duda, vamos a hablar de dos mujeres muy interesantes, de Eti Gilesum y de Edith Stein, dos mujeres testigas espirituales del siglo XXI, que nos llenan de una infinidad de mensajes y de ecos espirituales, humanistas, que no dejan de resonar en esta época. En esta oportunidad yo quiero hablarles acerca de la mirada y de cómo podemos aprender a leer miradas que a la vez nos enseñan a leernos interiormente. Hace unos meses, cuando participé como concursante en el tercer Premio Internacional Teresa de Jesús y el diálogo interreligioso realizado por la Universidad de la Mística de Ávila, precisamente hablé sobre estas dos mujeres y fui uno de los ganadores del premio. Motivado por este espacio de tertulia, he decidido extraer del trabajo que presenté para el premio algunas ideas fundamentales de estas dos mujeres para presentarlas y compartirlas con ustedes en este espacio. Y a propósito de ellas dos, conversar un poco acerca de lo que significa mirar a los demás, mirarnos a sí mismos y sobre todo aprender de la sabiduría que proviene de la mirada. Quiero comenzar contándoles o recordándoles más bien el breve resumen de esta ponencia corta preparada para esta tertulia. Las miradas profundas son fuente significativa de sentido, pero ¿sabemos leer una mirada? ¿Sabemos que tenemos la posibilidad de leernos cuando miramos al otro? ¿Sabemos que una mirada puede devenir asombrosamente una lectura vital? Pues el encuentro fugaz en el que Eti Gilesum coincidió con Edith Stein ha llamado la atención de muchos académicos del mundo precisamente por el impacto de ambas miradas. Esta tertulia es un espacio para vivir una experiencia literaria única, leer para aprender a mirarnos. Como lo podemos ver al final de este corto párrafo, vamos a tener una experiencia literaria. Tanto ustedes como yo vamos a tomar como pretexto la experiencia de Eti Gilesum y de Edith Stein para leer nuestras vidas, para dar un breve recorrido por nuestro interior y sacar algunas conclusiones sobre la importancia de mirar a los demás y de mirarnos. Y quiero comenzar este espacio con un poema maravilloso de Rilke que se llama En el jardín de las plantas en París. Solamente tomo dos versos preciosos de este poema de Rilke, que además es uno de los padres espirituales de Eti también y quien la motiva a descubrir su interior. Dice Rilke a propósito de la mirada: su mirada se ha cansado de tanto observar esos barrotes ante sí, en desfile incesante, que nada más podía entrar ya en ella. Le parece que solo hay miles de barrotes y que detrás de ellos ningún mundo existe. Y en el último apartado de este bello poema dice Rilke: solo a veces permite en silencio la apertura de los cortinajes que ocultaban sus pupilas y cruza una imagen hacia adentro. Se desliza a través de los tensos músculos, cae en su corazón, se desvanece y muere. Sin duda Rilke nos está hablando de una transformación de la mirada, ¿no?
En el primer apartado de este bello poema nos habla de una mirada que está cansada de observar, que quizás está en búsqueda de algo incesante y no lo encuentra, y por eso se cansa, y se encuentra como encerrada, ¿no? Tras unos barrotes. Y a la vez detrás de estos barrotes parece que ya nada puede entrar en ella, y a la vez que nada la puede liberar. Esta es una condición inicial de quien no ha abierto su mirada, ¿no? Tiene una mirada replegada hacia sí, solipsista, encerrada y quizás con un horizonte muy corto. Sin embargo, al final de este poema encontramos este maravilloso punto de inflexión. Esa mirada encerrada y cansada se abre a través del silencio. Dice Rilke, abre aquellos cortinajes que ocultaban sus pupilas. Es decir, abre sus ojos en su máxima expresión para ver, para mirar, para ir más allá. Y es capaz de cruzar una imagen hacia adentro. Rompe los barrotes que la hacían considerar que estaba encerrada y entra en sí, en la libertad más profunda. Y allí dentro cae en el corazón. Y puede descansar, evidentemente, puede desvanecerse, evidentemente, y puede descansar en el descanso de la muerte. Me pareció muy bonito retomar un poema de Rilke porque sin duda, como lo decía ahora, Eti bebe de sus enseñanzas. Y quizás la medida de que le da Rilke a Dostoyevsky, a San Agustín, Eti comienza precisamente a darse cuenta que el ejercicio interior que quiere realizar en ella requiere de ella un ejercicio de apertura de la mirada y a la vez de introspección. Ahora vamos a hacer un ejercicio muy sencillo para introducirnos en esta experiencia vital que les dije que íbamos a tener en esta tertulia. Como ustedes sabrán y como yo evidentemente sé, en un mundo como el nuestro actual, sin duda vivimos envueltos en la dinámica, con esta suerte de dinámica de espejo entre mirar y ser mirado, ¿no? De reciprocidad, diríamos más bien. Miramos, pero a la vez en la mirada nos encontramos con alguien que nos mira. No solamente somos observadores y miramos, sino que también somos objetos de miradas. Otras personas se fijan en nosotros. Y en este juego recíproco, sin duda, todos hemos sido víctimas de miradas que lastiman y que hieren, ¿no? Y quizás en este momento ustedes y yo estamos pensando en esas personas o en esos momentos específicos en los que fuimos mirados sobre prejuicios, en la que la mirada de las otras personas nos juzgaron, nos hicieron sentir mal, nos hicieron parecer insignificantes, incluso en general nos hirieron. Pero paralelamente también recordamos una multiplicidad de momentos en los que nos han mirado con ternura, con paciencia, con amor, en la que las miradas han sido caricias que hemos recibido. Y yo los invito a que en este momento cerremos los ojos un instante y nos hagamos todos la siguiente pregunta. ¿Somos realmente conscientes de cómo miramos? En estos momentos tenemos los ojos cerrados. Es como si tuviésemos la mirada replegada hacia adentro. Los invito a que abran los ojos del alma, a que agudicen su mundo interior y se permitan, se regalen un momento para mirarse ustedes mismos y contemplar su alma. Ya los podemos abrir. Este ejercicio tan sencillo de cerrar los ojos y pensar en nosotros, en nuestro interior, nos dispone para adquirir conciencia de lo que somos y sobre todo de lo que miramos. Una generalidad de la cultura occidental en la que nos movemos y habitamos es precisamente que nuestra cultura occidental ha hecho énfasis en el paradigma perceptivo visual y ha puesto en el grado sumo de los sentidos la visión, dado que considera que el sentido de la vista es el que más se relaciona con la racionalidad. Por eso hablamos de los ojos del intelecto. Cuando una persona es brillante académicamente decimos tiene muchas luces. Una persona que tiene
cierta clarividencia, ¿no? Que ve de cierta manera, que ve en horizonte, que ve en perspectiva. Esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? Inmediatamente, porque nos pone sobre la mesa una serie de preguntas sobre, por ejemplo, qué pasa con las personas que eh, no tienen desarrollada la visión o que como yo tienen problemas de visión física y demás. Sin embargo, a rasgo general, como un rasgo general de la cultura occidental, el ser humano es visión. Y siendo visión, el ser humano occidental, nosotros, hemos podido traducir y organizar la vastedad de sensaciones que tenemos o simplificarlas como cosmovisiones, ¿no? Así nos referimos a las ideas que tenemos. Y pues dos ejemplos de cómo esto está inculcado en nuestra cultura occidental, los encontramos directamente en el mundo antiguo, en la tragedia de Edipo y en la comprensión del mundo de las ideas en Platón. Vamos a hablar de esto de una manera muy rápida. Resulta que Edipo, o la tragedia de Edipo, nos cuenta cómo este hombre, rey de Tebas, eh, comenzó a comprender su historia trágica cuando se detuvo a contemplar las huellas de las heridas que tenía en sus talones. Mientras contemplaba las heridas, comenzó a surgir en él una serie de preguntas relacionadas sobre su proveniencia, quiénes son sus padres y demás. Y curiosamente comenzó a como desenredar esta araña de tragedias de su historia, dudas, inquietudes, y descubrió que evidentemente su madre era su esposa. Y por eso todo su pueblo, Tebas, estaba siendo víctima de una peste terrible que estaba acabando con los habitantes de Tebas. Edipo, viéndose o sintiéndose, reconociéndose culpable de la tragedia de Tebas, decide emigrar de su pueblo, abandonar su pueblo para darle bienestar a las personas que aún residen ahí, además de que luego ocurrieron masacres familiares y demás. La historia de Edipo además nos cuenta cómo el grado de cima con ese, es decir, profundo, el grado más terrible de la tragedia de Edipo se encuentra cuando él decide sacarse sus ojos para no ver más. Sacarse los ojos en la cultura griega era morir en vida, perder el sentido de la existencia y perder las luces que le daban la característica racional. Esto lo encontramos en la historia trágica de Edipo que nos relata Sófocles. Por otro lado, encontramos la comprensión del mundo de las ideas, como les decía, que nos presenta Platón. Platón dice que la mente está relacionada con las ideas, dado que aquellas ideas que proyectamos en la mente las podemos ver. Esta es la manera en que Platón habla de las ideas. Siempre alude a lo que es el alma, el mundo racional, es decir, ese mundo que el ser humano tiene y que lo hace superior a los demás animales, lo sitúa al nivel de la visión. Por eso la percepción, por ejemplo, también está relacionada con esta habilidad que tenemos los seres humanos de captar a través de los ojos, que son las ventanas del alma, evidentemente, información y sensaciones. Estas dos comprensiones sin duda nos abren el panorama y nos ponen sobre la mesa una verdad de hecho, ¿no? Y es que el que no tiene ojos está condenado a la muerte y no es considerado ser humano. Por eso es tan importante la visión en el mundo occidental. Estamos hablando de Occidente, no hemos dicho nada de Oriente ni del mundo asiático y demás. Estas historias que yo acabo de contar muy sintéticamente, Reya de Bray la sintetiza de la siguiente manera y nos invita a prestar la atención a la mirada. Dice: fijémonos pues en los griegos, en esa cultura del sol tan enamorada de la vida y de la visión que las confundía. Vivir entonces para un griego antiguo no era como para nosotros respirar, sino ver. Y morir, como lo acabo de decir, era perder la vista. Nosotros decimos su último suspiro cuando alguien muere, ¿no? Pero los griegos decían su última mirada. Peor que castrar a su enemigo era arrancarle los ojos. Por eso Edipo, el trágico Edipo, es el paradigma del muerto en vida, del muerto vivo. Esto que les acabo de decir sin duda nos pone sobre la mesa las bases de la comprensión de los sentidos en nuestro mundo occidental.
En el mundo oriental, como lo veremos con Eti, por ejemplo, es distinto. Si hay algo que Eti tiene claro es que en el mundo oriental, en el mundo ruso, por ejemplo, eh, se le da primacía a otros sentidos, no solamente a la mirada. Se habla más de la escucha, del tacto, por eso los rusos son tan ligados eh, a la percepción a través del tacto, a la música, al arte en general, pues porque creen que el ser humano en su integridad debe desarrollar al tiempo todos sus sentidos, no darle primacía a uno solo, sino darse cuenta que es un ser integral. Esto a grandes rasgos, evidentemente estoy reduciendo mucho la información para avanzar hacia lo que nos compete. Quisiera en este momento que pensáramos también una vez más en nuestros propios sentidos. ¿Cómo tenemos nuestra visión? ¿Cada cuánto vamos al optómetra, al oftalmólogo, a mandarnos a revisar los ojos, a revisar las gafas? En mi caso, pues yo sufro de conjuntivitis alérgica y quizás se ven un poquito rojos los ojos, y me toca constantemente usar gotas y medicamentos para recuperar la visión. Esto en este cuerpo, ¿no? Para agudizar un poco más los sentidos, preguntémonos por la visión interior. ¿Cuánto tiempo dedicamos de nuestros días a pensar en nuestro ser, a mirarnos hacia adentro, a agudizar, como decían los místicos medievales, el ojo del alma, ¿no? Ese tercer ojo que nos ilumina y que nos ayuda a tomar decisiones, que nos agudiza la sensibilidad y nos permite, a través de intuiciones espirituales y demás, optar por el bien, por la verdad, por la belleza y pues por las decisiones que edifican el alma, ¿no? Esto lo vamos a ir desarrollando ahora más adelante cuando entremos en la experiencia propia de Etty Hillesum. Sin duda, la experiencia de Etty es enorme, la de Edith Stein es aún mayor porque tiene más libros que Etty y logró escribir más, pero vamos a centrarnos en la experiencia de Etty que nos arroja unas claves espirituales muy interesantes para agudizar nuestra mirada. Volvamos hacia la antigüedad, hacia el mundo latino, por ejemplo, para percatarnos de algo más. Los latinos, eh, siguiendo esta narrativa griega, por ejemplo, supieron hacer una distinción más esencial todavía y percatarse del quid del asunto frente a la mirada. Para ellos, la palabra mirar, el verbo mirar más bien, que se traduce en latín es mirari, y nosotros decimos mirar, significaba no solo observar algo, sino sobre todo extrañarse, admirar ante algo o alguien, admirarnos, admirarse es mirar, admirar, decimos, ¿no? Ponerse frente a la mirada de sí y del otro. Ellos expresaron, los latinos, el acto de mirar como sorpresa, pero no solo como sorpresa, también como perplejidad, como desconcierto, como extrañamiento frente a lo visto. Mirar entonces implicaba detener la vista, fijar la vista, aclararla mediante una actitud serena en virtud de la cual se suspende. Es decir, así como cuando vamos en el carro y queremos limpiar el parabrisas, tenemos que detener el carro para que sea mejor, usamos agua, buscamos aclarar la visión y sobre todo lo hacemos con un propósito específico, ¿no? Ver mejor, aclarar eso que tenemos al frente, darle un poco de lucidez. Decían los latinos también que se trataba de un ejercicio de poner en paréntesis el resto que está en movimiento, como detener el devenir de la historia, el movimiento que hay en nuestro día a día para fijarnos en algo específico, como eternizar ese momento para detenernos y fijar nuestra atención solamente en él. Y eso también implica una disposición corporal, ¿no? Esto lo tenemos todos muy claro. Por eso, en últimas, la mirada nace en los ojos, podemos decirlo sin duda, pero los trasciende. Hemos hablado mucho de los ojos y quizás es un primer acercamiento superficial, pero vamos a comprender a lo largo de esta tertulia que cuando miramos vamos más allá de los ojos, trascendemos, no solamente porque nos trasladamos hacia el otro, sino sobre todo porque entramos más adentro de nosotros para considerar los acontecimientos, los objetos, los sujetos que vemos en su máxima esencia, en su máxima expresión y sobre todo en su sentido máximo.
Entonces podemos decir que la visión nos abre ante todo lo que no es yo, a un horizonte, a un campo, y eso nos da sin ningún esfuerzo. Es un ejercicio prepersonal. Esto nos lleva a decir que la visión es un acto espacial y distante que supone un principio de coexistencia entre el ser humano y el mundo, dado que toda visión es visión de algo, es una relación con otro ser y con nuestro ser. Es una manera particular de ser en el mundo, una modalidad de la existencia. A través de nuestra visión y sobre todo a través de nuestra mirada, existimos, coexistimos y nos comprometemos con hacer parte de este mundo. Podríamos decir entonces que la visión nos abre a todo lo que no somos nosotros, es decir, a todo lo que no es yo, a un horizonte, a un campo específico, desconocido, y se nos da sin ningún esfuerzo. Es un ejercicio prepersonal. Por eso hablar de visión no es igual que hablar de mirada. La visión, por antonomasia, es un ejercicio prepersonal. Nosotros vemos sin esforzarnos, vemos inconscientemente. Sin embargo, este ejercicio prepersonal nos lleva, o al analizar este ejercicio prepersonal, podemos inmediatamente comprender que la visión es un acto que se sitúa en un espacio, en un tiempo específico, ¿no? Yo veo lo que hay aquí y ahora. En estos momentos veo una pantalla de mi computador, veo el celular que está a mi lado y veo el vaso de jugo que tengo aquí también. Ustedes estarán viendo las diapositivas y algunos aspectos que tienen en su hogar, en el aquí, en el ahora, en este momento. Esto supone un principio de coexistencia entre los seres humanos y el mundo. Lo que vemos en este espacio, en este tiempo, es lo que coexiste con nosotros. Entonces, la visión o toda visión es visión de algo en específico. Es una relación con el ser, con las cosas. Es una manera particular de ser en el mundo. En cuanto seres en el mundo, somos seres que vemos el mundo en el que estamos. Entonces la visión es una modalidad de la existencia, no la única modalidad ni la principal, dado que cuando damos el salto a la mirada, evidentemente comprendemos que ha llegado a nosotros la capacidad de ver cosas que incluso no están presentes en este espacio ni en este tiempo. Por eso la mirada es más profunda. Lo que vemos se olvida. Cuando observamos algo a través de la mirada o cuando usamos la mirada para captar momentos específicos, rostros, eh, acciones, cuando nos fijamos en otra persona, nos detenemos en su existencia compartida, evidentemente vamos más allá. La visión pasa, la mirada queda. Y a eso hemos venido hoy, a transitar progresivamente del mero ver a la mirada, de la visión a la mirada, del vernos al mirarnos. Y esto, como todo ejercicio de lectura, amerita un adiestramiento. Y muchos de los pasajes que vamos a compartir en este espacio tienen solamente ese propósito, motivar en ustedes un ejercicio de mirada profunda, de indagación, de sugestión, y así permitirles a ustedes al tiempo que a mí transitar hacia la experiencia de Etty Hillesum y Edith Stein y de la mano de ellas, por supuesto. Hemos escogido a estas dos mujeres evidentemente porque el devenir de ellas, es decir, su historia, su desenlace en esta tierra, no se aleja o no está alejada de las intuiciones contemporáneas ni de las muchas sospechas teológicas y psicológicas acerca de la necesidad y la pertinencia de la mística, de eso que llamamos mística, que nos resulta en muchas ocasiones difícil de describir o de poner en una definición sólida. La necesidad y la pertinencia de la mística desde la experiencia de Etty Hillesum y de Edith Stein
no se contrapone al anhelante ruego que clama por un porvenir místico de la humanidad. En este caso vamos a centrarnos en la mirada contemplativa de ambas mujeres, en cómo ellas mismas desde sus experiencias comienzan a purificar su mirada, a construir una serie de ejercicios propios para madurar su experiencia visual, su contemplación del mundo y así llegar incluso a contemplar a través de sus ojos la experiencia divina o el Dios encarnado entre nosotros. Aunque en este siglo XXI muchas personas siguen insistiendo en que no vale la pena apostarle a experiencias místicas, al trabajo interior y demás, Etty Hillesum y Edith Stein, al contrario, nos permiten descubrir que desde sus experiencias, que lo más autóctono del ser humano, lo más propio del ser humano, está relacionado directamente con lo místico del ser humano, dado que lo humano y lo místico marchan en la misma dirección y como indudablemente la actual crisis del humano nos lo está mostrando, hay una inquietante búsqueda de lo místico. En este contexto podríamos añadir incluso que hay una incesante búsqueda de miradas auténticas, de miradas que humanicen y de miradas cargadas de lo místico, ¿no? De miradas que a través de un simple gesto sean capaces de transmitir la eternidad, la presencia divina, la paz, estados de descanso, que sean capaces de transmitir, como los místicos lo han hecho, a través de la mirada, estados superiores de descanso en el espíritu, como lo veremos ahora más adelante, Edith Stein nos lo va a presentar. Entonces, detengámonos en un primer momento para hablar de las miradas de estas dos mujeres que nos miran de una manera particular, en tiempos de oscuridad, miradas de luz, podríamos decir, que en los tiempos oscuros de la Segunda Guerra Mundial y todavía de nuestra época siguen iluminando y siguen produciendo algo particular en nosotros. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando se detienen en una imagen de Etty o en una imagen de Edith Stein, sienten que ellas los miran. Este es un ejercicio, lo pienso de la misma manera que lo pensaba Santa Teresa de Jesús, ¿no? Santa Teresa de Jesús invitaba a sus monjas carmelitas a contemplar una imagen, una estampita de Jesús y a mirarla, dado que a través de la mirada comienzan a aflorar una serie de sentimientos que iluminan y que en nuestro contexto específico nos pueden permitir humanizar incluso tiempos de deshumanización. Sin duda, junto a Etty y a Edith podremos descubrir cómo en una época en la que parecía que la fuerza mística se atenuaba cada vez más por la dominante hegemonía de la razón occidental, se percibe un nuevo emerger de una experiencia que no deja de decirse y que ningún sistema puede enmudecer. Estamos en un tiempo, además, en el que el sesgo, como lo decía ahora, que situaba las experiencias místicas o en hospitales psiquiátricos o en museos etnográficos, ha perdido fuerza. Ustedes y yo ya sabemos, por experiencias propias, además, por lecturas académicas, por experiencias espirituales, que la experiencia mística no es ninguna locura que amerite hospital psiquiátrico, como a finales del siglo XIX se comenzó a afirmar, ¿no? Y tampoco que es algo que le ocurre a solo algunas personas que han sido preparadas desde toda su vida para que tengan visiones o para que lleguen a las profundidades de lo humano. La mística ocurre en el aquí y en el ahora y todos los seres humanos, por ser humanos, estamos llamados a vivirla. Ahora bien, a alguien de ustedes quizás, o a alguien que se pregunte por el tipo de espiritualidad propio de este tiempo, podríamos responderle que intentar definir cómo ha de ser la espiritualidad
es ya una paradoja, porque la solución no está en la respuesta. Y aquí no vamos a buscar respuestas, sino ya en la misma pregunta. Entonces, la misma declaración de la inquietud o de la pregunta por descubrir lo humano se manifiesta o manifiesta de entrada una sed infinita de lo espiritual. En el caso de Etty Hillesum y en el caso de Edith Stein, esta sed espiritual comienza con la manifestación de la pregunta por excelencia del camino espiritual. ¿Qué es, pues, el ser humano? Esta pregunta la encontramos en las confesiones de San Agustín también, cuando en el momento trágico de la muerte de su amigo, en el libro cuarto de las confesiones, Agustín se hace esta pregunta. ¿Qué es, pues, el ser humano? ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? Agustín está buscando definirse, está buscando comprenderse, está buscando leerse a sí mismo, pero sobre todo está buscando eso que lo hace ser humano y no otra cosa. Está buscando esa infinita presencia que tiene dentro de sí y que a veces se escabulle y se pierde. Por eso, hablar de mística, hablar de espiritualidad, hablar de religión, es lo mismo o está de la mano con hablar de humanismo, con la pregunta por el ser humano, dado que en últimas la mística atañe a lo humano, está relacionada con lo humano, dado que pertenece al mismo ser humano. Ustedes y yo hablamos de mística no porque queramos saber de un tema con mucha erudición y demás, sino que hablamos de mística porque sentimos algo dentro de nosotros que no tiene explicación y porque sabemos que dentro de nosotros hay algo que nos habita, alguien que nos habita y que constantemente nos hace volver sobre esta pregunta, sobre todo cuando desdibujamos eso que debemos ser en tanto que seres humanos. Y para comprender un poco mejor cómo la humanidad se relaciona con la mística y qué tiene que ver la mirada en todo esto, volvamos a Etty, a nuestra querida Etty, y leamos algo de sus experiencias con el mirar. Etty tiene en su diario más de 50 expresiones o apartados de su diario en el que relata cuando ha sido mirada, cuando ella ha mirado, cuando ella misma se ha mirado a sí misma, cuando se ha sentido observada en un mal sentido, cuando ha recibido miradas compasivas y cuando ella misma se ha dado cuenta que la comprensión que tiene de sí misma eh, se ha oscurecido porque se está mirando con mucho juicio, se está dando mucho palo, diríamos, en el lenguaje coloquial. Entonces solamente quiero presentarle unas cuantas experiencias, no todas porque el tiempo no da para todas, pero sí una de las más significativas. La primera la encontramos el 22 de noviembre de 1942. En esta específica me quiero detener para comenzar. Cito a Etty: los salmos, Van Gogh y Botticelli, y mis pies fríos, y el psicoanálisis y la filosofía, y Paján cuidando sus plantitas con infinita paciencia en la fría sala del sol. Estoy aquí sentada en la estera de junco chino, mirando fijamente al fuego no demasiado floreciente, con los ojos bien abiertos. Y ahora, maldita sea, a trabajar. En esta cita de noviembre del 42, encontramos la mayor cantidad de aspectos propios de quien ejercita la mirada. Etty reconoce tres contextos específicos que le permiten trabajar en esa apertura de los ojos. Primero, la lectura de la Biblia o los salmos. Segundo, el arte. Etty vuelve sobre Van Gogh una y otra vez, así como vuelve sobre su estampita de la mujer rusa, así como vuelve constantemente hacia la observación de cuadros y paisajes y demás. Entonces lee la Biblia, acude al arte y a la naturaleza, pero también abre sus oídos.
y escucha a Botticelli. Todo esto lo hace sin descentrarse, sin apartarse de todo eso aquí y de su ahora. Por eso reconoce también que tiene sus pies fríos, como quizás las personas que están en Bogotá en estos momentos como yo los tienen, porque está haciendo un frío terrible. Y también reconoce que toda su experiencia de lectura, además de estar relacionada con textos sagrados, con arte y con música, tiene un aspecto muy específico de lectura, ¿no? Lee psicoanálisis y filosofía, tal y como ha aprendido de su quirólogo Julius Spier, y vuelve otra vez a su aquí y a su ahora. Y recuerda que en ese momento, en ese 29 de noviembre de 1942, no está sola en el mundo. Y que así como ella tiene los pies fríos, muy seguramente Han es uno de sus amantes y el dueño de la posada en la que Etty vivía, también posiblemente tenga sus pies fríos y anda cuidando sus plantitas con infinita paciencia en la fría sala del sol. Y vuelve a su ahí, a su aquí o a su ahora, y vuelve sobre sí misma para reconocer que está sentada sobre una estera de junco chino, sobre una vieja alfombrita pobre, barata, que tenía en su habitación. Mira fijamente el fuego, que según relata Etty no es demasiado floreciente, pero ¿cómo lo mira? Lo mira con los ojos bien abiertos. Y por eso me parecía muy importante esta cita, porque además de hablar de la mirada, habla de la mirada de una mujer que es excesivamente detallista, que no busca ni mitiga en sus observaciones, sino que se percata constantemente de su adentro y de su afuera y coexiste con todas estas cosas. Además reconoce que no puede quedarse toda la vida mirando ni leyendo salmos, ni viendo pinturas de Van Gogh, ni escuchando a Botticelli, ni leyendo libros de psicoanálisis y filosofía, sino que debe trabajar. Evidentemente no le gusta tanto el trabajo porque dice maldita sea. Pero quería que nos fijáramos en esta cita tan maravillosa del diario, que muchas veces pasa desapercibida y que se presenta, o para mí aparece como una clase magistral de la mirada, del estar aquí y ahora, de la capacidad que solo algunas personas tienen porque la han cultivado, de observar y de ir más allá de la mera visión. Anderson, antes de que pases a la siguiente, esa cita es del 41. Del 41, Sí. ya, vale, muchísimas gracias. Voy a agregar por acá. Listo. La segunda cita me parece importante, está relacionada como en un mismo periodo de tiempo. Es Etty hablando sobre Rilke, quien se convierte para ella en el maestro de la mirada. Etty dice el 29 de noviembre de 1942 que Rilke ha mirado a los ojos de Tolstoy para descubrir el azul visionario que abarca muchos miles de imágenes de personas y destinos. Y más adelante, o antes más bien, antes ha dicho, hablando, recordando las experiencias de enamoramiento que ha tenido con Spier, una expresión también de Rilke, dice Etty, el 3 de marzo del 42, oh, tú, mis ojos siguen vagando por el paisaje desnudo y quemado de tu cara. Y me parece muy interesante que Etty se refiere a Rilke como el que ha aprendido a mirar de Tolstoy, dado que encontramos en esta alusión un dato muy importante, ¿no? Que Etty lo está diciendo implícitamente. Aprendemos a mirar de otras personas o aprendemos a mirar de personas que sepan mirar. Quienes han leído a Tolstoy, por ejemplo en Ana Karenina,
sabrán que es un hombre que se fija muchísimo en los detalles, que nunca va a mitigar describiendo una situación y sobre todo describiendo un alma, describiendo los sentimientos propios del ser humano. Un gesto sencillo como darse la espalda para Tolstoy va a significar en cierto contexto eh, la despedida de una persona que ama a alguien, así lo dicen Ana Karenina. Y lo que recoge para esta manera o esta mirada de esta forma es precisamente los gestos que ocurren y que él observantemente logra percatarse. En el caso de Eti, Rilke, que va a convertirse en su maestro, le enseña a mirar también con ojos de enamorada y por eso reconoce que así como Spierre desde su primera terapia la observa demasiado y a través de la mirada de Eti logra descifrar sus problemas más profundos, Eti también comienza a mirar a Spierre de una manera particular. Al sentirse mirada por él, ella comienza a mirarlo a través de unos ojos que vagan, unos ojos que todavía están tratando de encontrar respuestas y por eso se mueven de un lado para otro. Todos sabemos la diferencia que hay entre una mirada fija, contemplativa, a una mirada que peregrina de un lado hacia otro, quizás en el afán de encontrar respuestas que aún no tiene. Respuestas existenciales, claro que sí, pero también respuestas relacionadas con eso que llamamos amor, con eso que llamamos Dios, con eso que llamamos felicidad, con eso que llamamos vida. Esto Betty lo aprende de Rilke, pero también lo aprenderá de la vida misma y de la capacidad que eh, ella comienza a adquirir al andar con Spierre. El 17 de marzo de 1942 encontramos un pasaje muy especial en el que Eti está hablando de una mirada particular, de la mirada de Spierre, que además de ser su terapeuta, como lo he dicho ahora, era también su amante. Fue la persona que se convirtió en partero del alma de Eti y quizás también en el purificador de su mirada. Eti dice, le dije, ¿sabes? Tus ojos son intemporales. Tu boca es bastante actual, pero tus ojos son intemporales. Y eso a veces me desespera. ¿Por qué? Bueno, cuando tengo ese anhelo por ti, un anhelo tan terrenal y limitado por el tiempo, mientras tus ojos son tan intemporales, entonces tengo la sensación de que nunca podré alcanzarte. Y, sin embargo, creo que es maravilloso que tus ojos sean intemporales. Por eso te quiero. Pero, por favor, ¿no quieres ser a veces también un poco terrenal? Y me atrajo a su regazo, Spierre la atrajo a su regazo, y sus ojos se empañaron. Los ojos a veces pueden oscurecerse con la ternura. Y dijo, Spierre, no es extraño, te mueves de Berlín a un par de habitaciones pequeñas en Holanda y encuentras a una joven. En realidad, puedes encontrar gente en todas partes. Todo lo que necesitas es paciencia, no tienes que buscarlos nunca, todo simplemente viene a ti si tienes paciencia. Y en esta cita encontramos, como se podrán dar cuenta, una cantidad infinita de datos y de sentimientos y de aspectos a considerar, ¿no? Me llama la atención sobre todo la intemporalidad de la mirada. Eti está diciendo aquí que hay personas o que ella está considerando o está contemplando o está hablando de una persona que su mirada no es como la de las demás, sino que puede no estar en cuerpo, pero su mirada sigue o la transporta a un momento específico. Ella desearía evidentemente que hubiese más de terreno, de terrenal en esa mirada, pero no lo hay. Y me gustaría que en este momento ustedes y yo también cerraran los ojos un instante
y con los ojos cerrados pensaran en la mirada de una persona que no tienen cerca, quizás porque vive al otro lado del planeta, porque vive en otro continente o quizás porque ya partió de este mundo. Vean con los ojos. Muy seguramente comenzaron a aparecer momentos específicos, gestos propios de la persona que están recordando, pero sobre todo esa mirada tan distintiva que tenía, esas cejas pobladas o no, esas pestañas abundantes o no, esos rasgos propios de una cara específica, de un rostro significativo y que aunque no esté a través del pensamiento, de la memoria, del corazón, podemos hacer presente. Esta es la intemporalidad, una experiencia que nos sitúa en un aquí y en una ahora, en un aquí y en una hora que ya pasó y que nos permite recordar momentos específicos y gestos que casi siempre están relacionados con la manera en que alguien nos miró y sobre todo con la manera en que nosotros miramos a alguien. Podríamos pasar toda la tarde haciendo ejercicios de memoria y de recuerdo, rememorando a seres queridos o experiencias incluso dolorosas en las que estuvimos como asistentes o en las que a través de la mirada algo quedó dentro de nosotros, algo fue captado por nuestra memoria. Pero solo quería que hiciéramos el ejercicio para que no se quedara meramente en algo teórico, en una serie de frases de Eti, sino para que fuéramos reconstruyéndolo desde la experiencia. Así retomo otra cita de Eti del 27 de marzo de 1942. Dice Eti: así que esta es mi actitud ante la vida en este momento. Fluye a través de mí como un gran, rico y poderoso río, alimentado por un número infinito de pequeños afluentes. ¿Sabes qué es lo bonito?, dijo Spierre el miércoles por la noche, cuando acabábamos de llegar a la oficina. También es bonito de ver. Y un poco más tarde, ¿no es bonito que nos hayamos encontrado? Y yo, no fue solo encantador, fue inevitable, estaba predestinado. Más tarde, pensé que realmente había sido una cosa tremenda que él dijera: eres buena para mirar. Yo no sé de los que estamos aquí, de cuántos podríamos decir que somos buenos para mirar, o a cuántos nos han dicho que somos buenos para mirar. Evidentemente, Spierre le dice esta expresión a Eti porque ha visto que en esta mujer hay una capacidad enorme para detenerse y observar, para ir más allá de meras visiones, para ir más allá de meras percepciones a través de la visión. Eti es buena para mirar, sin duda, porque se ha dado cuenta que el ejercicio de la mirada implica, primero, un autorreconocimiento. Y a lo largo de su diario lo podemos percibir, ¿no? Como ella misma, frente a unas pequeñas hojas de papel lineado, logra relatarse a sí misma, logra escribirse, logra observarse, logra describir aquellos episodios traumáticos de su vida y sobre todo logra identificar
aquello que le ha sucedido y que aún no ha logrado solucionar. Es una gran observadora y por eso es buena para mirar, porque logra ir más allá. El último pasaje que quiero presentarles se encuentra el 5 de junio de 1942. Es de los más significativos en lo que respecta a la mirada. Dice Etty: anoche en la Station Gate, al mirar a Werner, vi de repente una seriedad y una determinación en su rostro que apenas conocía. La seriedad estaba grabada en su rostro. Las cosas en la cara de Spierre son diferentes. Entre mis ejercicios de respiración, me pregunté con sueño cuál era precisamente la diferencia. Y entonces di con ella. En el rostro de Werner, la seriedad está modelada, cincelada y modelada. La vida da forma a los rostros con diferentes instrumentos, o mejor dicho, en el rostro de Spierre, la vida ha trabajado con las manos desnudas. En el de Werner, más indirectamente, con un instrumento, un cincel o alguna otra herramienta. Al despertarme esta mañana, recordé de repente una frase que una vez escribí con orgullo, cuando era colegiala, en un pequeño cuaderno. Mi corazón es como un acordeón, se contrae y se expande, y su intérprete es la vida. Evidentemente, Etty está comparando a dos hombres, está poniendo en la balanza dos maneras de mirar que le arrojan a su propia manera de mirar una serie de características. Habla de una mirada seria y determinante, una mirada que ha sido más tallada por la rigurosidad quizás de la observación y demás, como es la de Werner, y está mirando también a Spierre. Y de Spierre dice que se trata de una mirada que ha sido trabajada con las manos desnudas. Una mirada que ha sido más que todo modelada por la experiencia de la vida y sobre todo que se ha afianzado en el propio ejercicio de trabajo de Spierre, ¿no? En su terapia de quiromancia. Sin embargo, en medio de esta narrativa que Etty nos presenta en su diario, hay una expresión que es contundente. La vida da forma a los rostros y a las miradas también con diferentes instrumentos. Por eso es que ustedes y yo sabemos que no hay miradas iguales y que detrás de cada mirada, detrás de cada rostro, se esconde una historia. Que quien nos mira, que yo que los estoy mirando a ustedes hoy, que ustedes que me están mirando a mí, cargan en sus miradas y en sus rostros con una historia única e intransferible. Entonces, ¿qué pasa cuando miramos? Que nuestra mirada toma la función o el papel del corazón o se asocia con el corazón y es un dispositivo que permite abrir ese acordeón del que Etty nos habla al final de la cita. A través de nuestra mirada podemos extender nuestros sentimientos, aquello que tenemos albergado en el corazón, así como, o también podemos replegarlos, evidentemente, ¿no? El acordeón, la metáfora del acordeón opera en ambas direcciones. A través de nuestra mirada extendemos lo que sentimos hacia afuera o también lo albergamos dentro de nosotros. No es lo mismo una mirada de una persona que tiene los ojos llorosos, por ejemplo, a una mirada de una persona que está furiosa. No es lo mismo percibir a alguien que está compadeciéndose de alguien y lo expresa a través de una confusión ocular, podríamos decirlo, a alguien que frente al dolor ajeno voltea la mirada.
Y aquí aparece o recuerdo una idea propia de la fenomenología de la mirada de Merleau-Ponty, y es que el no mirar también es mirar, el correr la mirada también es mirar hacia otro lugar, que es distinto. Cuando aprendemos de la mano de Eti a mirar, una de las ideas principales que comienza a aparecer es evidentemente que Eti nos invita a detener la mirada sobre nosotros, sobre los demás, sobre todo porque a través de la mirada rendimos una suerte de reverencia, de homenaje, dignificamos al otro y comenzamos evidentemente a desplegar nuestro corazón. Entonces, es como si el corazón se nos saliera por los ojos, por usar una caricaturización de esta última frase de Eti. Es como si a través de nuestra mirada, el corazón, los sentimientos, incluso nuestros pensamientos salieran a flote. Y vuelvo sobre estas dos mujeres. Quería presentar algo general acerca de la mirada, hacer alguna mención a los griegos y demás, para tener el pretexto de la historia misma y llegar a Eti. Consideramos 5 pasajes del diario en los que Eti alude a la mirada de una manera particular y con sus alusiones nos va arrojando pequeños rasgos y características propias de la mirada. Quizás varios de ustedes captaron más datos que yo en los pasajes que leí, o quizás se percataron de otras cosas que yo no me percaté. Esto sucede, es porque cada uno observa, lee, comprende desde su propio contexto. Ahora vamos a detenernos en lo que les dije al comienzo, en el encuentro de miradas entre Eti y Edith Stein. El análisis de la ingente obra de Edith Stein y de los escritos de Etty Hillesum permite ratificar que en estas dos mujeres la búsqueda de la plenitud humana va gestándose durante toda la vida y no se limita a momentos puntuales, por más intensos y planificantes que hayan sido, puesto que se trata de un camino de indagación existencial marcado por dudas, certezas e intuiciones, con encuentros significativos que suscitan nuevas preguntas, pero que también dinamizan y señalan una dirección o varias direcciones por las cuales se puede continuar buscando. Evidentemente, cuando hablamos de estas dos mujeres, estamos hablando de una mirada particular. Ambas mujeres han tenido un devenir muy particular que las ha llevado a preguntarse por el sentido de lo humano y sobre todo a buscar eso que llamamos plenitud. Una de ellas lo hará de una manera poco convencional. Etty Hillesum construye su experiencia de indagación al margen de las religiones institucionalizadas, aunque es ferviente de ellas, bebe de sus fuentes y demás, nunca se sitúa en el contexto específico de alguna religión. En cambio, la experiencia de Edith Stein transita del judaísmo al cristianismo y sin embargo, gracias a los conocimientos de Edith Stein en el mundo de la fenomenología filosófica, logra extender también su comprensión del mundo a experiencias que no son ni judías ni cristianas, católicas, como lo son la experiencia protestante de algunos amigos de ella e incluso el ateísmo. Se trata de dos experiencias que nos permiten establecer algunas convergencias que van más allá de un mero encuentro. Estas mujeres se encuentran físicamente en Westerbork en agosto de 1942, pero también coinciden en sus testimonios y también coinciden en el diálogo que construyen entre unas y otras a través de la apertura del diálogo interreligioso y también de la experiencia mística, podemos llamarlo de esta manera. Los relatos autobiográficos de estas dos mujeres arrojan una serie de convergencias particulares. Y para detenernos y considerar algunas de estas convergencias, debemos decir o debemos explicitar más bien que nos referimos al itinerario de Edith Stein en 1942, cuando sobre todo se encuentra en el Carmelo de Eck, en Holanda. Y desde el caso de Etty Hillesum nos centramos en su periodo
como voluntarias dentro de Westerbork, sobre todo en el periodo que acontece en 1942. Como les decía, toda esta ponencia o este trabajo investigativo que yo he realizado y que aquí he adaptado un poco para ponerlo en el contexto de la mirada, que es un tema que en estos momentos me ha apasionado bastante, todo surge sin duda en un contexto particular, en un aquí, en una hora, como ahora les decía. ¿Cuándo es? Etty escribe la noche del 20 de septiembre de 1942, 7 semanas después de que ocurriera el paso fugaz de las hermanas Stein por Westerbork. Digo las hermanas Stein porque Etty no solamente ve a Edith Stein, también ve a su hermana Rosa, que no era carmelita descalza, sino que hacía parte de los laicos que vivían junto al Carmelo también, donde estaba su hermana. Entonces, a ambas, por ser de ascendencia judía, las detienen y las llevan al campo de concentración de Westerbork en agosto del 42, perdón. Sobre este acontecimiento de agosto, Etty escribe el 20 de septiembre lo siguiente: también vi 2 monjas de una familia rica, estrictamente ortodoxa y altamente talentosa de Breslau, con estrellas en sus hábitos. 2 meses después de esta anotación del diario, Etty envía una carta a sus 2 amigas en La Haya, en la que recuerda el momento en el que llegaron los deportados de Eck y de Amersfoort al campo de Westerbork. Y dice Etty: hubo un día notable cuando llegaron los judíos católicos y católicos judíos, como quieran llamarlos, monjas y sacerdotes con la estrella amarilla en sus hábitos. Estas 2 citas, la del 20 de septiembre y esta cita que traigo de una carta de Etty a sus amigas de La Haya, son el detonante de una suerte de preguntas, ¿no? ¿Qué habrá sido tan impactante para que Etty no olvide a estas hijas del Carmelo descalzo? ¿Qué habrá sido tan impactante, para volver al tema, en la mirada de Edith Stein para que pasadas unas semanas Etty no se olvide de ella? Si bien Stein pertenecía a un credo tradicional y Gilesum vivía al margen de una confesión institucionalizada, como ahora lo decía, ambas mujeres fueron configurando progresivamente sus vidas en la misma dirección. Ambas se esforzaron por trabajar en su interior, ambas descubrieron el espíritu que las habitaba y se hicieron maestras del mundo interior. Ambas emprendieron ejercicios de purificación e integración del ser. Ambas aceptaron directamente la vulnerabilidad propia y la de los demás. Ambas establecieron espacios para cultivar los vínculos empáticos y ambas reconocieron la importancia de la alteridad. Esto las cargó, sin duda, de una agudeza histórica y social y espiritual sin comparación, dado que Stein en el Carmelo de Eck y Hillesum estando en su Middelburg natal, incluso estando eh, en Rotterdam, estando en otras regiones de Holanda, se percató también de la gravedad de los acontecimientos de la guerra. Esta agudeza histórica permitió que ambas mujeres se dieran cuenta de la importancia histórica que vivía y también del papel que tenían frente a la humanidad que estaba siendo fracturada, herida, oscurecida por el horror del Holocausto. Sin duda, ambas mujeres crecieron en la comprensión humana y de ahí la importancia de por lo menos considerar sus experiencias como paradigmas de la mirada. He dicho mucho de Etty y poco de Edith Stein, por un motivo específico. Si en un espacio como este me detengo en la experiencia de ambas mujeres, pues nos anochece. Entonces, he presentado algunas experiencias de Etty
quiero detenerme en este pasaje en específico de Edith Stein, que también resulta muy importante para nuestro ejercicio o para la lectura que estamos haciendo de la mirada, dado que nos arroja una serie de rasgos también específicos. Dice Edith Stein que la mirada, o podríamos decir que la mirada de Edith Stein llega a su grado máximo cuando el entendimiento alcanza su nivel máximo, dado que cuando el entendimiento alcanza su nivel máximo, se toma conciencia de sus límites. Cuando una persona se ha esforzado mucho en comprender las cosas, se da cuenta que lo más valioso de su comprensión a través del entendimiento es que tiene límites. ¿Qué pasa cuando una persona es consciente de sus límites? Dice Edith Stein, trata de encontrar la verdad más sublime y última y descubre que todo nuestro saber humano no es más que fragmentos. Entonces se rompe todo orgullo y se presentan dos posibilidades: o caer en la desesperación o inclinarse para venerar la impenetrable verdad, acogiendo en la humildad de la fe lo que la actividad natural del entendimiento no puede conquistar. Hasta aquí, con las dos posibilidades que Edith Stein nos está presentando, se abren dos maneras de mirar particulares. La primera está relacionada con la impotencia de la desesperación, con una mirada que se ha agotado en la investigación y que aún así quiere seguir buscando y se desespera porque no ha encontrado lo que quiere. La segunda posibilidad es la que más nos llama la atención porque es la que tienen nuestras dos mujeres, Eti y Edith, una mirada que logra inclinarse para venerar la impenetrable verdad, una mirada que acoge con humildad eso que se le presenta, que no puede comprenderlo con el entendimiento, pero que sí lo conquista desde la humildad de la fe. Sin duda nos encontramos con dos modos de ver un mismo acontecimiento de manera distinta. Por un lado, un callejón sin salida, la desesperación. Por el otro lado, la enorme posibilidad del mundo de la fe, del mundo de la experiencia mística, de la espiritualidad. Pero ¿qué pasa si optamos por el segundo camino? Dice, continúo con Edith Stein. Entonces, bajo la luz de la verdad eterna, el entendimiento recibe el justo punto de vista sobre su propio entendimiento. Es decir, frente a la verdad eterna, el entendimiento se sabe limitado. Ve que las verdades más sublimes y últimas no son reveladas o desveladas por la inteligencia humana y que en las cuestiones más esenciales y por lo tanto en la vida práctica, en el día a día, un simple ser humano puede, a partir de una iluminación que viene de lo alto, encontrarse en mejor situación que el mayor erudito. Este pasaje me parecía muy importante en Edith Stein porque sin duda esto que está diciendo Edith Stein es lo que vive Etty Hillesum, ¿no? Cuando comienza su proceso de indagación existencial y demás, Etty se percata que no puede albergar en su cabeza absolutamente todo y que hay momentos en los que es necesario silenciar la imaginación, ponerle silencio también al pensamiento, detenerse para observar y sobre todo para encontrarse con la verdad sublime y absoluta. Precisamente esto es lo que acontece cuando una persona se detiene a observar a otra con autenticidad. No hay lugar para las grandes indagaciones sobre la persona que está siendo observada. No hay lugar para los prejuicios. Tampoco no hay lugar para las grandes disertaciones sobre lo que está ocurriendo, sino que simplemente la cabeza se detiene, el corazón se detiene para que acontezca el momento del vis a vis, un momento significativo en el que aprendemos a través de la mirada. No es necesario conocer
muchos detalles de la otra persona, sino que solamente una mirada, un gesto significativo hace que nosotros podamos comprender mucho de esa persona. Todo esto, Edith Stein lo escribe y lo considera a la luz del proceso de conocimiento filosófico que ella ha realizado en su tesis doctoral sobre el problema de la empatía, ¿no? Si hay algo que es fundamental en el proceso de Edith Stein, es que ella se percata de los límites de la razón humana, pero a la vez de las posibilidades de la fe, y descubre que las posibilidades de la fe eh, llegan a su grado máximo cuando el ser humano es capaz de desarmarse, es capaz de dejar a un lado el barrunto teológico, filosófico, antropológico, dogmático, para asistir a un encuentro cara a cara con la otra persona. Y vuelvo al título de este encuentro: leer para aprender a mirarnos. Quizás muchos de ustedes se están preguntando, bueno, ¿y leer qué? Hemos hablado de miradas solamente, hemos compartido unos pasajes del diario de Eti, hemos traído ahora sobre la mesa un pasaje muy significativo de Edith Stein, pero ¿cómo así que leer para aprender a mirarnos? Pues resulta que si hay algo fundamental que nos enseñan ambas mujeres, tanto Etty Hillesum como Edith Stein, es que es posible aprender de la mirada y que es posible aprender de la lectura. Dos ejercicios que de entrada nos parecen distintos, pero que en su esencia están conectados, dado que cuando yo leo, para leer bien, debo fijarme en los detalles del texto, debo mirar entre pliegues, debo leer una y otra vez el mismo apartado, debo abrirme y dejar a un lado mis prejuicios para entender lo que el autor de ese texto me quiere transmitir. Asimismo, cuando miro a alguien, como lo decía ahora, debemos dejar a un lado los prejuicios que están anquilosados en nuestra mirada, quitarnos quizás nuestras pupilas particulares, nuestras pupilas llenas de sesgos y enfermedades oculares también, para asistir al maravilloso encuentro con el otro. No podemos comprender quién es el otro con autenticidad si no primero dejamos a un lado nuestras interpretaciones y prejuicios sobre el otro. Y esto es algo que sin duda aparece en estas dos mujeres de una manera magistral. Las dos imágenes que escogí en la pantalla, estamos viendo, tienen el propósito específico de centrarnos en la mirada de ambas mujeres. Etty mira hacia arriba, Edith nos mira de frente. Y quizás quienes les conocemos a estas dos mujeres, con solo mirarlas, comenzamos a pensar en algunas cosas que hemos aprendido de ellas. Este mismo ejercicio lo podemos hacer con imágenes de nuestros seres queridos, como incluso sin imágenes, como lo hicimos ahora. Pero lo que comienza a aparecer es como una posibilidad, más bien, quiero que nos quedemos con esa palabra, una posibilidad de construir experiencias significativas desde estas dos mujeres. Y no solamente quedarnos con lo que escuchamos de ellas, con lo que leemos superficialmente de ellas, sino que a través de sus escritos seamos capaces de construir experiencias profundas que nos trasciendan y que sobre todo nos conecten con las profundidades de las experiencias, ¿no? De las experiencias de estas dos mujeres. En el caso particular del trabajo que yo presenté en la Universidad de la Mística, el centro de la investigación era el terreno espiritual, la mística y el diálogo interreligioso. Por eso, algo que pude descubrir de estas dos mujeres es que en el terreno confesional, en el que madura la experiencia espiritual de Edith Stein, como les dije, tiene nombre propio, a saber, el Carmelo descalzo. En cambio, el de Etty Hillesum es difícil de referir.
pues su experiencia religiosa se desarrolla un tanto ajena al sistema de creencias, leyes, prácticas, rituales propios de las religiones tradicionales, lo cual nos ofrece experiencias espirituales con rasgos adicionales, ¿no? La experiencia de Eti entonces la podemos considerar como una experiencia que trasciende la confesionalidad o la práctica religiosa específica. Si volvemos este párrafo, si llevamos esta idea de la confesión específica a la mirada, pues podemos considerar, por ejemplo, como una mirada centrada en una experiencia religiosa propia, única y que no se ha abierto además experiencias religiosas y espirituales de otro índole, va a estar en cierto sentido sesgada o se va a perder la consideración de lo otro como valioso. En el caso de la experiencia de Etty Hill su multiplicidad y su capacidad para beber de varias fuentes le extiende un horizonte más amplio. Sin duda, no estoy queriendo decir que la experiencia de Edith Stein sea más sesgada, dado que, como lo dije hace unos momentos, Edith Stein tiene un dispositivo que le permite ampliar su horizonte, que es, por un lado, su experiencia fenomenológica adquirida en sus largos años de estudio en la filosofía y también en su paso por las aulas de psicología de la Universidad de Göttingen. También la experiencia propia del Carmelo Descalzo es una experiencia holística, una experiencia que rompe el horizonte espiritual y que bebe de varias religiones, ¿no? El Carmelo Descalzo es una de las comunidades que sin duda logra percatarse de la riqueza espiritual de todas las experiencias religiosas y por otro lado logra encontrar ese punto de inflexión fundamental de la experiencia mística. Una cosa es hablar de experiencia netamente religiosa, dogmática y fija en ritos, a otra cosa hablar de experiencias espirituales que acontecen en el devenir de la experiencia mística, encarnada en un momento específico en un ser humano, que se abre el fenómeno de lo religioso, al fenómeno del misterio, a la que es consciente de la presencia divina al margen de sus creencias, aunque las tenga, ¿no? Esto es lo que encontramos en estas dos mujeres. Y precisamente por este motivo, ambas son paradigmas en la consideración del diálogo interreligioso también. Un dato curioso que aparece en la historia de estas dos mujeres es que ambas tienen el mismo nombre. Yo digo Edith y Esther y Eti, pero en últimas ambas se llaman igual, se llaman Esther. Ambas se mueven en contextos en los que eh, carecen de intermediarios, ¿no? Carecen de personas que concilien a favor de la paz y demás. Y ellas cumplen esta función. Por su lado, Eti tiene en su familia experiencias religiosas múltiples, ¿no? Sus padres o de sus padres ha bebido algo de catolicismo, pero sobre todo de judaísmo. En la posada en la que vive, convive con personas que son protestantes, también agnósticas y ateas. En el caso de Edith Stein, viene de una familia judía, eh, tiene un círculo de amigos filósofos que son ateos. Estando en la universidad consigue también o se adhiere a un grupo de fenomenólogos que son católicos y cristianos protestantes y así llega, incluso llega a través de un amigo protestante a leer por primera vez a Teresa de Jesús, el libro de la vida. Entonces, implícitamente sus experiencias vitales son experiencias abiertas a lo ecuménico y a lo interreligioso. Podríamos decir que su mirada o su horizonte espiritual se extiende y rompe los límites de una sola confesión. Por eso, en esta época en la que no ha crecido solo el interés por la dimensión espiritual de las religiones tradicionales, sino que también nos percatamos de personas, de la existencia de personas como Eti, eh, que son conscientes de la presencia de una espiritualidad o de, de vínculos divinos que exceden la institucionalidad. Creo que en este aspecto Eti
es considerada por muchos académicos, teólogos, filósofos, psicólogos, como paradigma también de esto, ¿no? De la posibilidad de crecer, de aprender del mundo interior, a pesar de no hacer parte de una tradición específica, ¿no? O de disentir con algunos rasgos propios de las religiones. Ahora bien, esta presencia del carácter dialógico en ambos itinerarios de ambas mujeres converge en una categoría particular sobre la cual las experiencias espirituales de la Carmelita Descalza y de la joven holandesa han sido caracterizadas como místicas de la frontera. Acá podemos detenernos otra vez en algo que ahora decía. Ambas mujeres, por sus itinerarios particulares, son consideradas místicas de las fronteras. Y esta caracterización nos permite decir algo más acerca de la mirada. No es lo mismo considerar algo que se encuentra en el centro a tener la capacidad de mirar las fronteras. Y creo que si hay algo que estas dos mujeres nos enseñan o nos quieren dejar como enseñanza también frente a la mirada, es que existe la posibilidad de ir más allá, de situarnos en esos intersticios fronterizos en los que las cosas son aún más difíciles, ¿no? Donde hay muchos pliegues y repliegues que hacen que nuestra comprensión humana, nuestra comprensión de la religión, nuestra comprensión del sufrimiento humano, por ejemplo, del dolor, que nuestra empatía crezca aún más, dado que eh, nos sitúa en un contexto en el que es aún más fácil percibir las diferencias dicotómicas, las injusticias, por ejemplo, sociales, las injusticias religiosas y demás. Entonces, evidentemente, a través de la mirada de estas dos mujeres descubrimos posibilidad de establecer vínculos con la mística y también vínculos de restauración de lo humano. Vuelvo sobre la mirada desde la teoría. Dice Barbotin, un teórico francés que bebe de Merleau-Ponty también, que la mirada solo puede ser encontrada por otra mirada, dado que ella se manifiesta en la comunicación de dos subjetividades. Es el signo y el acto de una comunión inquebrantable. En la mirada no hay una ciencia del otro como sujeto mirada, solo hay una conciencia de la mirada del otro. Y aquí aparecen otras ideas poderosas, ¿no? Es imposible hablar de mirada entre un sujeto y un objeto. La mirada o el vis a vis acontece solo entre dos sujetos. Cuando descubrimos la posibilidad de establecer vínculos comunicativos entre nuestras subjetividades y entre nuestras experiencias personales. Por eso, a través de una mirada, como lo he dicho muchas veces, en este compartir, uno conecta con algo de la otra persona, sin que lo sepa del todo, sin que la otra persona tenga que usar expresiones verbales para transmitírmelo. Solamente viéndome, conectando nuestras miradas, podemos establecer algo o podemos establecer un vínculo más bien estrecho que nos conecta a un grado profundo. Quedémonos con esta idea final de Barbotín. No se trata de ciencias, se trata de conciencias. Es decir, se trata de percepciones conscientes de que el otro existe como un auténtico otro, que por lo mismo su mirada merece respeto y debo prestarle atención, podemos decir también, a este gesto que nos conecta. Barbotín añade también, la mirada del otro rompe con mi afán de preocuparme, de procurarme una mirada absoluta. Es decir, la mirada del otro rompe con mis ideas de tener comprensiones totalizantes de los demás, de tener cosmovisiones autóctonas o únicas sobre un mismo problema, sino que la mirada del otro nos abre a una realidad compartida, dado que con la mirada del otro mi universo se descentra y gravita en torno a un nuevo centro de conciencia, el cual nos comunica su propia vida, su subjetividad. Es una comunicación de subjetividades. La mirada del otro, entonces, ensancha mi horizonte,
de manera inapreciable. Mi mirada se siente llevada hacia la huida, en una dirección desconocida, pero el otro me abre el horizonte de la humanidad. Tras la mirada del otro, presiento un número ilimitado de otros hombres reales o posibles, un número ilimitado de mujeres reales y posibles. Y evidentemente esta idea de Barbotín era la que estaba ausente en los campos de concentración. Etty en su diario recuerda cómo en los campos de concentración las personas angustiadas por el horror que se vivía gritaban: no queremos pensar, no queremos saber, no queremos ver. La valentía de Edith Stein y de Etty radica precisamente en esto, en que a pesar de estar en un contexto en el que se hacía imposible establecer vínculos como auténticos entre subjetividades, ellas logran hacerlo. Yo sigo y constantemente he tenido sobre mi mente eh, esa pregunta que hace un momento les comunicaba, la explicitaba. ¿Qué habrá pasado entre Edith Stein y Etty Hillesum para que pasadas tantas semanas Etty Hillesum no se olvide de las carmelitas con la estrella en su hábito? De las miles de monjas que pasaban por el campo de concentración, que Etty Hillesum se haya detenido en estas dos hermanas Stein. Algo más sucede a través de la mirada. Como les dije, hay una experiencia o se revela una experiencia mística que nos permite restaurar lo más auténtico de la humanidad, dado que lo humano evidentemente supone la conciencia de ser inacabado, de ansiar el infinito y por tanto de completarse, de saciarse. Entonces, cuando con mi mirada me conecto con otra persona, lo que aparece sobre la mesa es la conexión de dos seres inacabados, de dos seres que están ansiosos del infinito, que están sedientos de completitud y también de saciarse. En últimas, cuando me encuentro con la mirada de otra persona, comienzo a saciarme un poco más de eso que estoy buscando, porque me doy cuenta que esa condición de inacabado hace parte de mi propia consideración y de mi propia comprensión de ser humano. Así las cosas, en lo humano se descubre el lugar primordial de la vulnerabilidad, de ese rasgo que señala que la humanidad está quebrada, desquebrajada y sedienta. Pero a pesar de todo, gracias a la visión, gracias a la mirada, sigue buscando una intimidad profunda que la restaure y sea bálsamo sobre tantas heridas. A pesar de nuestra condición vulnerable, tenemos la visión. Y a pesar de la visión, y gracias a la visión más bien, tenemos la posibilidad de la mirada. A través de la mirada podemos establecer, como lo hemos dicho, intimidad profunda, conectar con lo más auténtico de nosotros y a la vez con lo más auténtico de los otros. Que nuestra experiencia no se quede en una consideración solipsista solamente sobre nosotros, sino que nos permita ir más allá y considerar al otro como un auténtico otro, digno de ser mirado y sobre todo una fuente infinita de conocimiento. En este contexto siempre pasa sobre mi mente o me resulta importante recordar la tragedia de Narciso, ¿no? De aquel hombre que enceguecido en sí mismo, solamente esforzándose por mirarse a sí mismo, termina ahogado en un pozo. Contrario a lo que sucede con una persona que se atreve a mirar más allá y a considerar al otro como un auténtico otro, incluso a enamorarse de lo que ve. Cuando extendemos nuestra mirada hacia los demás, descubrimos posibilidades infinitas de construir en conjunto, de cohabitar el mundo y de coexistir entre todos, ¿no? Algo muy distinto a quien solamente quiere verse a sí mismo día y noche y no considerar nada más que a sí mismo. A lo largo de este compartir, para ir concluyendo y darle espacio a las preguntas y al espacio de diálogo con ustedes,
se ha dejado hablar la experiencia mística de dos mujeres increíbles, profundas, humanas, místicas y sobre todo maestras de la mirada. Ellas dos, Edith y Etty, las dos Esther, nos confirman que es cierto que el ser humano puede experimentar personalmente a Dios y desde sus experiencias buscan ayudar a las demás personas a experimentar que a pesar de todo siempre han estado y seguirán estando en contacto con los divinos. Por eso es importante fijarnos mucho en todas las personas. Desde la experiencia de Edith Stein y de Etty Gileso, hemos querido reafirmar que existe la mística y que no está tan lejana a los seres humanos que de este tiempo como en muchas ocasiones se puede suponer, sino que basta prestarle un poco de atención a nuestras miradas. Estas dos mujeres ratifican que el encuentro místico es válido para cualquier persona que se dispone y que consiste en una reorientación de la mirada, que no puede ser separada de la reorientación del corazón. Antes, este encuentro impulsa a descubrir el nuevo ejercicio de la existencia inundado del amor. Sin duda, la experiencia mística, la conversión, la espiritualidad, la conversión religiosa de ambas mujeres, los ejercicios interiores, las experiencias históricas que vivieron nos ayudan a percibir esto. Que si queremos construir experiencias más auténticas y profundas que estén ancladas en lo humano, debemos sobre todo reorientar nuestra mirada, detenernos un poco en la rapidez de nuestros días, en la superficialidad de nuestras relaciones para ahondar. Es necesario hacer una pausa para mirar bien. Es necesario hacer una pausa para darnos cuenta frente a quién estamos y frente a qué terreno sagrado, en qué terreno sagrado también nos encontramos, ¿no? Esto ocurre cuando miramos a otra persona. No solamente miramos un ser de carne y hueso, sino que a través de su mirada también podemos observar las profundidades de su ser, podemos descubrir rasgos significativos de su experiencia espiritual, personal, existencial, podemos percatarnos del dolor que padece, podemos también descubrir sus alegrías, su felicidad, sus tristezas, sus ausencias, sus vacíos, su soledad. Entonces la experiencia de la mirada sin duda nos permite reorientar el corazón y hacernos un poco más dóciles a las experiencias de los demás. Sin duda, para finalizar, el itinerario de estas dos mujeres demuestra que las tradiciones religiosas logran ofrecer pistas inestimables para vivir de una manera fresca y apasionante la relación con la divinidad, pero también con el mundo y con la cotidianidad. Pues a la base de cada una de ellas se encuentra un deseo profundo por alcanzar la restauración de lo humano desde la experiencia misma del ser humano, desde la mirada misma del ser humano. Toda religión, aparte de sus enseñanzas, sin duda, de sus rituales y de su liturgia, conoce un camino a la experiencia mística y por lo mismo un camino propio de afianzar, de ir fortaleciendo la mirada o de modelar nuestra mirada, como decía Eti en la alusión a Spier también, para tallar nuestra propia manera de ver el mundo y nuestro propio rostro. Ambas experiencias entonces testimonian una profunda comunión con lo que la vida revela y exige del ser humano, a saber, una experiencia integral de la vida que crea una nueva conexión con la realidad. Sin duda, cuando abrimos los ojos a la experiencia mística, abrimos los ojos a un mundo distinto. Nos damos cuenta que quizás hemos estado en este mundo, pero no hemos estado del todo en este mundo. Hemos eh, cerrado nuestros ojos a ciertas realidades, hemos evitado mirar ciertos contextos, sobre todo por la incapacidad de hacernos cargos de ellos o por el deseo de seguir centrando todo en nosotros solamente. Este es el resultado de una experiencia enraizada en la vivencia de la unidad, de la plenitud de la búsqueda en el encuentro. La historia de ambas mujeres el testimonio de ambas mujeres más bien
nos comunica el flujo divino en el mundo y en medio de la humanidad. Eso es lo que encontramos en ellas. Encontramos afirmación osada que muestra la plenitud que logra lo humano en esta libre y recíproca entrega, como contracara del vaciamiento personal. ¿Puede el ser humano pretender algo más? Como seres humanos podemos o tenemos el deseo de aspirar a algo más que a construir vínculos humanizantes, vínculos cada vez más humanos, divinos, que nos conecten con Dios, con los demás, con la naturaleza y con nosotros mismos. Una pregunta bien interesante que queda abierta. Y quiero terminar este espacio con una cita de Eti que no habla de la mirada, pero que sí, de una manera implícita, prefigura un futuro posible en el que muchas personas más se abran al fenómeno de la espiritualidad y sobre todo se atrevan a mirar cara a cara a las demás personas para descubrir en ellas a Dios. Dice Eti: yo también creo, lo sé, que hay otra vida después de esta. Incluso creo que algunas personas pueden ver y experimentar esa vida junto con esta. Es un mundo en el que los eternos susurros de los místicos se han convertido en realidad y en los temas o dichos comunes y cotidianos han adquirido un significado más elevado. Es muy posible que después de la guerra la gente esté más abierta a ese mundo de lo que solía ser, que despertarán colectivamente hasta un orden mundial superior. Y quiero que comencemos este espacio de diálogo luego de contemplar esta imagen que está en pantalla por lo menos un minuto. Una imagen de Eti y de Edith Stein, pero también una pupila dilatada con todos sus rasgos, como si nos estuviera mirando, que sin duda en este contexto específico en el que estamos hablando tiene un sentido muy particular, ¿no? Así como Eti y Edith Stein se vieron así y establecieron un vínculo profundo, así como muchos hemos establecido vínculos profundos con ellas, también hemos establecido vínculos profundos con esa mirada sobrenatural, divina, planificante y poderosa que algún día se encontró con ellas y que muy seguramente también se ha encontrado en nuestras propias experiencias y en nuestro aquí y en nuestro ahora con cada uno de nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. De verdad ha sido el espacio de hoy muy bonito. Agradecemos nuevamente, Anderson, tu presencia, el preparar con cariño, el poner aquí a disposición también de este espacio toda tu reflexión y también a lo que le vuelcas tu existencia tú mismo, porque tú te vuelcas en ello y se nota. De verdad, mil gracias. Y mil gracias a todos y cada uno de ustedes que se han conectado durante esta charlita.